El 17 de junio de 2023 nos fuimos desde Tesaloniki a Bulgaria. Llegamos a Sofía en casi 5 horas con Flixbus por 20 euros y debo decir que había desde 5 euros. Realmente es un destino muy recomendable y además muy barato. Obtuvimos nuestro Airbnb para 2 personas por menos de 50 euros. Llegamos con lluvia pero con paraguas en mano. Comenzamos nuestro recorrido desde el Puente de los Leones a pasos del centro histórico de Sofía. La arqueología confirma asentamientos desde el 6000 a.C., pero los primeros habitantes documentados fueron los tilateos, tracios, alrededor del siglo V a.C., como parte del reino odricio tracio del rey Sitalces que menciona Tucídides. Aunque los que le dieron el primer nombre que conocemos a la ciudad fueron la tribu de los Serdi, dándole el nombre de Sérdica. Durante el segundo triunvirato romano, Marco Licinio Craso conquistó Tracia en el 29 a.C. y a los defensores de Sérdica les cortó las manos como castigo ejemplar para pacificar la provincia. Durante la época romana, la ciudad fue evolucionando y gran parte de las ruinas que pueden verse hoy en día en Sofía son de estas épocas, destacando el foro, termas, murallas, posiblemente de tiempos de Trajano o de Marco Aurelio, ya que la restauró luego de los saqueos hechos por los dacios. Posteriormente fue importante durante el reinado de Diocleciano, que la designó como capital de la Dacia mediterránea y se construyó el anfiteatro tras las devastaciones godas del 268 d.C. El emperador romano Galerio, gran promotor de la persecución cristiana, fue también quien lanzó el edicto de tolerancia y lo hizo en Sérdica, justo antes de morir en el año 311 d.C. Años más tarde se celebró también acá el concilio de Sérdica para resolver el conflicto al arrianismo, lo que hizo que la ciudad se convirtiera en un centro cristiano muy importante del imperio. Una serie de invasiones y movimientos de poblaciones que cruzan el Danubio provocan la destrucción y saqueos en Sérdica. Primero con los godos de Alarico en el 395, luego con los hunos de Atila en el 447, de nuevo godos en el siglo VI y los eslavos y avaros en el 582. Esta es la iglesia de Santa Sofía, es la que le da el nombre a la ciudad de Sofía. Obviamente ha sido destruida desde aquella construcción por Justiniano, el emperador bizantino, pero fue muy importante durante toda la historia de la ciudad y es por eso que la ciudad cambió de nombre de Sérdica a más tarde, ya prácticamente a fines de la Edad Media, a llamarse con el nombre de Sofía. La iglesia de la sabiduría, ya que Sofía significa sabiduría en griego. Usualmente tiene las criptas para ver y cosas que están más en la parte subterránea, pero en estos momentos no podemos ver nada. Están acá abajo y ahí, como verán, están las escaleras que están de este lado y también del otro, pero bueno, ahora no se puede bajar. Es recién en el siglo VII cuando los eslavos ya estaban asentados en Sérdica, a la cual más tarde denominan Sredets, cuando los periodos de dominación comienzan a tener alternancia en una historia más que sangrienta. Ya que en el año 681 los proto-búlgaros, una élite guerrera seminómada túrquica, junto a su can Asparú, vencen a Constantino IV en la batalla de Ongala y se funda el primer imperio búlgaro, estableciendo su capital en Pliska y mezclados con la población eslava. En el año 717, Constantinopla fue sitiada por el califato omeya y estuvo a punto de caer de no haber sido por los búlgaros, que atacaron a las fuerzas musulmanas árabes aplastándolas en Adrianópolis en el 718, otorgándole el título de Salvador de Europa al Khan Terdel. La alianza bizantino-búlgara fue degradándose y estalló cuando el Khan Krum conquistó Sérdica en el 809 bajo un largo asedio y una gran matanza violando los acuerdos. Para brindar. Salud. Salud. Very good. Do you remember how the Khan of Bulgaria brindó? Yes. Inside the Calavera of the Emperor Nicéphoro. That's how we would drink alcohol. Imagine it's the head of the Byzantine king. El emperador Nicéforo I contestó la agresión con una invasión directa hacia Pliska, donde fue emboscado por Krum, que logró aniquilar a su ejército y realizar una atrocidad con el cráneo del emperador.
Así nos lo cuenta Teófanes el Confesor en su cronografía. Bueno, algo muy curioso de las iglesias es que son un poquito más estrictos con el tema de sacar foto o video. Si hay alguien controlando, es probable que si te ven haciéndolo, te obliguen a dar una donación, o bien que veas un cartel sobre eso. Así que bueno, eso a veces lo tendrás que hacer, a veces no, si querés sacar una foto o hacer un video. Me acuerdo en un lugar, vi una persona de control, yo no tenía efectivo, así que no hice directamente para no tener problemas. Así son las reglas acá. Más tarde, el zar Simeón lleva a este imperio a su máximo apogeo, que deja atrás el pasado túrquico seminómada para ya estar completamente asentado y esclavizado. Pero durante las guerras de reconquista bizantina por parte del emperador Basilio II Bulgaróctonos, se recuperaron todos los territorios para Bizancio, y luego de una aplastante derrota al ejército búlgaro del zar Samuel en la batalla de Clirio de 1014, quien recibe la terrible noticia y así reaccionaba. Esto es la estatua de Samuel, el último emperador del primer imperio búlgaro, y es muy curiosa la historia en la cual el ejército de Samuel se enfrentó ante los bizantinos en la batalla de Clidio, y luego de perder esta batalla de los búlgaros, ocurrió un hecho, la verdad que no muy lindo en la historia, pero bueno, todas las batallas entre el imperio búlgaro y el imperio bizantino estaban llenas de atrocidades de un lado y del otro. El emperador Basilio II lo que hizo fue cegar a todos los prisioneros que habían tomado, y cada 100 prisioneros dejar a uno solo con un ojo. Así los podían guiar a estos soldados para regresar hacia donde estaba el emperador Samuel. Cuando llegó el ejército completamente cegado y Samuel se lo encontró, fue tan impactante para él encontrarse con lo poco que quedaba del ejército en esas condiciones, que le agarró un infarto y a cuestión de un par de días terminó falleciendo. Por eso 1014, la fecha que vemos ahí, es la fecha de la batalla y de la muerte del último emperador del primer reino búlgaro. De esta forma, acababa el primer imperio búlgaro en 1018, incorporado a los territorios de Bizancio. Sin embargo, los búlgaros se rebelarían años más tarde y volverían a formar un segundo imperio búlgaro en 1185 con capital en Tarnovo, recuperando Sérdica y los demás territorios a un imperio bizantino muy débil que más tarde fue usurpado en 1204 por los latinos. Estos también decidieron apoderarse del territorio búlgaro en 1205 y sufrieron una tremenda derrota en Adrianópolis por parte del zar Kaloyan, quien capturó vivo al emperador latino de Constantinopla, Balduino I, y murió en cautiverio al año siguiente en la famosa Torre de Balduino, que hoy se puede visitar en Veliko Tarnovo. Los búlgaros, que luego de las guerras ya eran aliados de los bizantinos, se vieron invadidos por el déspota de Epiro y autoproclamado emperador en Tesalónica, Teodoro Comneno Ducas, y los derrotaron en una increíble emboscada en 1230 en la batalla de Klokonitsa, dirigidos por el zar Iván Asen II. Sin embargo, luego del reinado de Asen II, el imperio búlgaro entra en decadencia. Invasiones mongolas, revueltas, luchas contra serbios, los bogomilos, entre otras cosas. Con lo cual ya no podrían hacer frente a un nuevo enemigo con ansias de conquistar el mundo, el Imperio Otomano. Es una iglesia construida en memoria del esfuerzo de todo el pueblo búlgaro, en memoria de los miles de rusos, búlgaros, ucranianos, moldavos, finlandeses y romaníes soldados que de 1877 a 1878 dieron sus vidas por la liberación de Bulgaria del Imperio Otomano. Así que de esto se trata esta iglesia, que si querés filmar te cobran 10 levas. Sofía cae ante los otomanos en 1382, sitiada por el sultán Murad I, aparentemente por traición del gobernador Yanuka, quien abrió las puertas para que se infiltraran los soldados otomanos. En 1396, con la batalla de Nicópolis, considerada la última gran cruzada, se fumaron todas las esperanzas para Bulgaria. Los otomanos se alzaron con una aplastante victoria frente a un gran ejército europeo comandado por Segismundo de Hungría, y un año más tarde murió el último zar búlgaro, Iván Strasimir.
El periodo a partir de acá se lo conoce como yugo otomano, pues los búlgaros se vieron forzados a pagar unos impuestos exorbitantes, al reclutamiento forzoso de niños cristianos para futuros genízaros, conversiones forzadas y masacres en varias revueltas, lo que llevó además a la pérdida de las élites búlgaras y quedó la religión ortodoxa como único refugio cultural. Así también se preservó el cirílico y la identidad eslava. Siempre para cruzar una calle importante, hay un pasadizo subterráneo que generalmente también conecta con el metro. Así que cuando no sepas por dónde cruzar la calle en Sofía, es porque hay un pasaje subterráneo que te lo permite. Y miren lo que es. Hay hasta un McDonald's acá. Finalmente, en 1876 se dio el levantamiento clave que provocó la intervención rusa, guerra ruso-turca de 1877 a 1878, liberando a Bulgaria del yugo otomano. Sofía fue declarada capital en 1879 bajo el zar libertador Alejandro II de Rusia, pero gracias al importantísimo trabajo previo de Vasil Levski, monje ortodoxo revolucionario y héroe nacional, ahorcado en Sofía en 1873, justo antes de ver libre a su Bulgaria. Bueno, acá María me cuenta que este monumento es también en agradecimiento a los rusos, una de las tantas cosas más que hay, y por eso a la gente de Bulgaria no le gusta tanto reconocimiento a los rusos, porque la pasó muy mal Bulgaria también cuando fueron parte de la Unión Soviética. Así que había parte ahí vandalizada que estaba con los colores ucranianos. Así que ahí se manifestó un poco el pueblo búlgaro en relación a estos monumentos. Hoy en día, al caminar por Sofía, puedes ver una capital vibrante con más de 1 millón de habitantes y una mezcla soviética neoclásica. Pero su pasado está ahí, con cada ruina de época romana, bizantina, búlgara y otomana. Son una nación que reivindica su pasado búlgaro-eslavo y la religión ortodoxa como sus banderas. Las mezquitas que hoy en día quedan se siguen usando, pero su población musulmana representa solo un 10% a nivel nacional y un 3% en Sofía. El detalle de las calles pintaditas de ese amarillo queda lindo. Le dedicamos casi un día y medio, por lo que pudimos ver bastante como para recomendarles los mejores lugares que ver en Sofía en este video que acaban de ver. Acá estamos en un parque que se llama, está el Palacio de la Cultura, este edificio moderno, en este bellísimo parque. Acá se puede cargar agua y también miren el detalle para los perritos. Nos vamos despidiendo de Sofía, de Sofia. Una chica búlgara me dijo que es Sofia, así que lo digo así. María, can you ask the followers and the no followers what they have to do? Oh, I feel on the spot. Can't now. Okay. I'll do it another time. Dice que en otro video lo va a hacer. Oh wait, I'll do it. Just give me a sec. Okay. She's going to do it. This is very important. Si les gustan esos videos de Thomas Palacios, puedes suscribirte y hacer un like al canal. Did I say that wrong? Perfect. Bueno, ya escucharon. Nos vemos. Hasta el próximo.